Gracias a Dios, hermanos, y sean todos bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, por favor, con nuestra mano derecha, y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor, que dice, hermanos: esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo, y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra, la bendita palabra del Señor. Queremos abrirla, Señor, con toda confianza. Queremos estudiarla, queremos aplicarla a nuestras vidas, Señor, y queremos también comunicarlas a otra persona, Señor, que no conoce de las Escrituras o que conociéndola, Señor, no la ha aplicado completamente a su vida. Te pedimos, Señor, que de hoy en adelante podamos todos nosotros, Señor, juntos como una iglesia, poder escuchar el mensaje de tu palabra, aplicar a nuestras vidas, Señor, y no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos tomar en cuenta, Señor, el mensaje de tu palabra, que es fresco, que es actual, y que podemos, Señor, también aplicarlo a nuestra vida, a nuestra familia y a todas las personas, Señor, que nos rodean en la comunidad. Te pedimos, pues, que tú abras nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Siéntense, hermanos, por favor, y que Dios les bendiga. El día de hoy, hermanos, quiero hablarles acerca de la misericordia de Dios. No es una clase teológica, porque es un sermón. En la mañana empezamos con una clase y una aplicación, pero en este momento quiero yo darles un sermón, un mensaje práctico para sus vidas y un mensaje práctico para sus familias y la gente que le rodea. Cuando la gente allá afuera dice, yo quiero confiar en la misericordia de Dios. Cuando la gente allá afuera dice, quiero acercarme a un Dios misericordioso. Cuando la gente allá afuera, en su casa, en su familia, en sus amigos, en el trabajo, cuando afuera dicen, yo quiero hablar acerca de la misericordia y alcanzar la misericordia de un Dios todopoderoso, que Él está viendo mi vida, que Él sabe que yo soy pecador, que Él sabe que yo me he desviado de su camino, que Él sabe que a veces no pienso igual que Él. ¿Cómo puedo yo acercarme a esa misericordia de Dios si yo tengo pecado, o yo estoy portándome mal, o yo estoy haciendo cosas que no le agradan a Él? Bueno, cuando tengamos ese tipo de conversación, o cuando alguien veamos que su comportamiento no es un comportamiento cristiano, ustedes pueden venir a este mensaje práctico de la palabra de Dios, que habla de tres aspectos solamente de la misericordia, porque la misericordia de Dios son aspectos muy grandes, la misericordia de Dios son aspectos muy amplios, y la misericordia de Dios es un aspecto muy profundo también, que muchos de nosotros, ¿verdad?, podemos estudiar sistemáticamente, si ustedes y yo, ¿verdad?, tomamos nuestra Biblia y queremos hacerlo, ¿verdad?, a la luz de la palabra del Señor. Pero hoy quiero solamente tener un aspecto práctico de la misericordia de Dios. Y quiero empezar con una leyenda vieja que se decía entre los judíos cuando ellos, ¿verdad?, hablaban acerca de la misericordia de Dios. Entre los judíos se contaba la siguiente historia. Cuando Dios se dispuso a crear el hombre, cuando Él estaba dispuesto a crear el hombre, llamó ante su trono a todos los ángeles y a todos los seres celestiales, y les comunicó su propósito. El ángel de la justicia se adelantó y le dijo a Dios: Señor, no debes crear al hombre, porque cometerá toda clase de maldades en contra de sus semejantes. Será cruel, será duro y deshonesto. Y todos estaban escuchando en la corte celestial. El ángel de la verdad se levantó y dijo: Señor, no debes crear al hombre, porque será falso y engañará a su hermano. Y todos los de la corte estaban escuchando lo que dijo el ángel
de la verdad. Pero y entonces un tercer ángel, acuérdense que esa es una historia, no viene en la Biblia, es una historia popular que se estaba diciendo en la época de los judíos, no viene en la Biblia. Entonces el ángel de la misericordia se adelantó y dijo: Señor, crea al hombre. Cuando cometa pecado y se desvíe del camino, yo lo tomaré de la mano y lo traeré a ti. La misericordia. Bien, en la Biblia Jesús nos muestra a Dios y nos enseña a Dios y nos presenta no solamente a un Dios creador del universo y todopoderoso, sino que nos muestra un aspecto de Dios que la humanidad no conocía de los dioses. En la época del cristianismo, o una época anterior al cristianismo, los dioses que existían en otros países o en otras culturas eran dioses muy alejados, eran dioses tiranos y eran dioses que no tenían compasión alguna por los humanos. De hecho, vemos historias en la mitología griega donde vemos a dioses peleando con el ser humano porque son enemigos, y los dioses ganan la batalla en su mitología, ganan la batalla y esclavizan al ser humano o esclavizan al hombre. Cuando Cristo viene, lo primero que se dice de Él en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 14, en resumen, porque no lo voy a leer todo, dice que el verbo era Dios. En el principio el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces deducimos que el verbo es Cristo. Dice: y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de bondad. Cuando leemos esa parte, culturalmente hablando y religiosamente hablando, hizo un choque entre la cultura judía, la griega y la cultura romana que se estaban predominando en esa región cuando Cristo nació y se presentó al mundo. Entonces dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y los judíos, los griegos e inclusive los romanos dijeron: ¿cuándo un Dios se había hecho carne? ¿Cuándo un Dios había dejado su trono de gloria, donde quiera que estuviera ese Dios, y habitó entre nosotros? ¿Cuándo? Pues ese Dios es Cristo. Y ese Cristo está lleno de amor y de bondad y de misericordia, y muestra un Dios de misericordia. Entonces Cristo nos presenta no solamente al Dios de la misericordia, sino que nos descubre la misericordia de Dios. O sea, no solamente es un Dios que está ahí arriba, así con sus manos, y Él tiene misericordia para impartirla a quien Él quiere. No, nos muestra y descubre la misericordia para poderla alcanzar. Todos los delincuentes espirituales, si me permiten llamarle de esa manera, somos delincuentes espirituales cuando cometemos pecado. Todos los delincuentes espirituales pueden refugiarse en la misericordia de Dios. Podemos refugiarnos en la gracia de Dios y en su misericordia. Veamos a la luz de la Biblia los alcances de la misericordia de Dios. Abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 15, versículo 11 al versículo 24, por favor. Voy a leer la palabra de Dios. Vamos a citar la Biblia textualmente, porque del texto de la Biblia, que yo quiero que ustedes lo tengan ahí abierto, porque de ahí voy a sacar todo este mensaje. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. Versículo 11 al 24, ¿ok? Lucas capítulo 15. ¿Sí? Cuando lo tengan me dicen amén para saber que ya lo encontraron. ¿Sí? Amén. Muy bien, vamos a esperar a que algunos lo encuentren todavía. 15, Lucas 15, ¿ok? Ahora, arribita de Lucas 15, ¿cómo dice ahí, hermanos? ¿Parábola de qué? No, arriba del 15, 15.1. Parábola de la oveja perdida. Y luego dice más adelante el otro título, ¿qué dice? De la moneda perdida. Ahora estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. ¿Has escuchado esa historia del hijo pródigo? Sí la he escuchado, ¿verdad? Bueno, Cristo hablaba por parábolas. ¿Qué es una parábola?
Una parábola es una enseñanza de la vida real con una aplicación espiritual. ¿Qué significa esto? Significa que la enseñanza que está diciendo una parábola realmente existió. O sea, el hijo pródigo realmente existió. El padre del hijo pródigo realmente ¿qué? Existió. Entonces, hubo la historia del hijo pródigo que no era un cuento, esto no era una mitología. La diferencia entre un mito, un cuento, una mitología es que esta no es una parábola porque no fue un hecho ¿qué? Real. La gente no lo conoció. Entonces tenemos que saber discernir bien. Por eso yo me refiero a la mitología griega como un mito. Es un mito, no realmente no existe. No es una cultura que realmente tenga pruebas de que existieron todos esos dioses de la mitología griega. Pero la Biblia, cuando habla de parábolas, habla de hechos reales. Conocían a estas personas. Versículo 11. Voy a leerlo yo, hermanos, y ustedes me siguen con su vista. Dice la bendita palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Se fijan ahí la palabra clave: misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadle, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí vamos a dejar la lectura del versículo 24. Todo el mensaje que voy a decir yo ahora y el mensaje que ustedes tienen adentro de sus boletines, que ustedes pueden seguir del folleto que les dimos hace unos momentos atrás, lo voy a basar en el texto de Lucas capítulo número 15, versículo 11 al 24, para no salirnos de esa lectura de la palabra del Señor. La parábola del hijo pródigo es una de las más conocidas de Jesús, y al mismo tiempo es una de las más profundas enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios. Si usted quiere educar a sus hijos, si usted quiere hablarle de Cristo a una persona, si usted quiere ponerle un ejemplo de la vida práctica a una persona que no conoce el Evangelio, usted puede citar el texto bíblico de la parábola del hijo pródigo. No solo es la historia de un joven rebelde, sino es el retrato de cada uno de nosotros y del corazón de un padre que nunca deja de esperar y que ha sido movido a misericordia. Y hoy quiero que veamos 3 etapas en la vida del hijo pródigo que también reflejan nuestra vida. 3 etapas a las que yo les he llamado rebeldía, reflexión y retorno. Ahí lo tienen ustedes en sus hojitas, ¿sí? En la introducción de este mensaje, ustedes lo tienen ahí y lo pueden ver y lo pueden compartir también, ¿verdad? Y lo pueden aplicar a sus vidas, cada uno de ustedes, ¿sí? Rebeldía, reflexión y retorno. ¿Sí lo ven ahí, verdad? En la introducción, que lo tengo ahí. En cada una de ellas resalta algo glorioso: la misericordia de ¿quién? La misericordia de Dios. ¿Has tenido momentos de rebeldía? Sí, seguramente. ¿Hemos tenido momentos de reflexión? También tenemos que reflexionar en lo que estamos haciendo. Y número 3, debes de retornar, debes de regresar
a Dios, a la Biblia, a la iglesia, para que puedas continuar con tu camino cristiano. La parábola del hijo pródigo no es solamente una historia de un joven rebelde, sino que es el reflejo de la historia de toda la humanidad entera y de cada uno de nosotros. Y este relato no debería llamarse hijo pródigo, sino el Padre misericordioso, porque realmente el que exalta aquí, aunque sea el hijo pródigo en su historia de rebeldía, el resultado de esta parábola es el Padre misericordioso, lleno de gracia y lleno de amor para con todos y cada uno de nosotros. Porque el protagonista no es la rebeldía, el protagonista en esta historia es el amor inmenso de Dios para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Esa es la verdadera historia del hijo pródigo. Y encontramos 3 etapas. La número 1 de ellas, vamos a verla aquí, hermanos. Número 1 es la etapa de la rebeldía, cuando el hombre se aleja de Dios. Número 2, vamos a ver la reflexión, cuando reconoce su error y necesidad. Y número 3, vamos a ver el retorno, cuando vuelve y experimenta la misericordia del Padre. Síganme entonces en el texto que ustedes tienen en sus manos. Número 1, la misericordia de Dios es para los que tienen una rebeldía espiritual. Pongan la palabra rebeldía ahí, por favor, en el punto número 1, donde está la rayita, pongan ahí punto número 1. La misericordia de Dios es para los que tienen una rebeldía espiritual. ¿Qué nos dice el texto de la palabra de Dios? Versículo 11 y versículo 12 y versículo 13. Nos dice que el hijo menor le pide su herencia a su padre y se marcha. Dice el versículo 12 y versículo 13, hermanos, de Lucas, capítulo número 15, hermanos. Dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, dice, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí, ¿qué cosa, hermanos? Desperdició sus bienes, viviendo ¿cómo? ¿Cómo vivía este hijo menor? Perdidamente. Hermanos, este es el clamor y este es el grito de la humanidad en contra de Dios. Realmente sus hijos, mis hijos o mi hijo, realmente nuestros parientes, la gente que todavía no viene a una comunión con Cristo, está gritando una rebeldía en contra de Dios. Le está diciendo a Dios: dame de tus bendiciones, pero no quiero darte nada a ti. Dame de tus bondades, ora por mí, dame la sanidad. Ayer lo decíamos, ¿verdad? Con personas que conocen la palabra de Dios, que cuando tienen un problema, cuando tienen una enfermedad, cuando tienen una crisis, cuando tienen una situación difícil, un hijo perdido, un esposo que se le va, una suegra que se le viene a vivir a la casa, a quien sea, ¿verdad? Cuando viene alguien a la vida de una persona, ¿verdad? Cuando viene alguien a la casa, le decimos al Señor: Señor, ayúdame, dame de tu misericordia, tus bendiciones, de tu amor, dame de todo esto, pero no queremos darle al Señor y regresarle ese amor correspondido que Dios debe de tener también de parte de nosotros. Entonces es un clamor general. Cuando ustedes tengan un problema con sus hijos, cuando tengan un problema con un papá, cuando tengan un problema con una persona, con un amigo, está gritando la rebeldía en su vida. Rebeldía en el trabajo, rebeldía en la escuela, rebeldía a las reglas, rebeldía a la familia, rebeldía a la sociedad, rebeldía a la iglesia, rebeldía a Dios, rebeldía a la fe. En la humanidad entera estamos siendo rebeldes en menor o en menor grado. El problema en el corazón del hombre es la rebeldía que nosotros, ¿verdad?, tenemos en el corazón, y que decimos que nosotros, ¿verdad?, queremos tener nuestra propia manera de vivir. Hay una canción mundana de Frank Sinatra que se llama A Mi Manera. Pues a mi manera es la forma y la filosofía de vida de muchas personas. Yo vivo la vida a mi manera. Yo vivo el cristianismo a mi manera. Yo vivo mi fe a mi manera. Yo vivo las reglas sociales a mi manera. Y la gente quiere vivir siempre a su manera. Y la rebeldía en el corazón del hombre se manifiesta de esa manera. Ahora vayámonos a ver 2 cosas del aspecto de la rebeldía del hijo pródigo, la cual podemos aplicar también a nuestras vidas. Ahí lo tienen ustedes. Hay 2 aspectos dentro del punto número 1. Inciso A: la rebeldía ha alejado al hombre de la persona, póngale ahí por favor la palabra persona, de la persona de Dios. En otras palabras, la rebeldía nos ha alejado ¿de quién? De Dios.
Sí, sí entendemos eso, ¿verdad? Sí podemos comprender eso. Y le podemos decir a la gente allá afuera: oye, tu rebeldía es la que te ha alejado de Dios. ¿Por qué me va como me va? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué pongo un negocio y no prospera? ¿Por qué las sociedades del mundo están en guerra? ¿Por qué no hay paz en el mundo? Porque la rebeldía ha alejado al hombre de la persona de Dios, en pocas palabras. Tengo varios ejemplos para ustedes. Adán se escondió, ¿verdad?, en el huerto del Edén para no encontrarse con Dios. Su rebeldía le llevó a pecar y su rebeldía lo hizo esconderse de Dios también. Jonás, ¿han escuchado hablar acerca de la historia de Jonás? Ese hombre, ¿verdad?, que naufragó y estuvo en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches. Y la Biblia dice que por su rebeldía huyó de la presencia de Dios. El hombre siempre ha querido huir de la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel, toda la nación de Israel entera, judía, pidió un rey para ser como los demás naciones del mundo. Él les dijo a Dios: Dios, danos un rey, ya no queremos tratar contigo, ya no queremos que tú nos hables por medio de los profetas, queremos un rey que nos gobierne. Y entonces huyó de la presencia de Dios a través de un gobierno civil. Entonces, podemos resumir que el corazón humano es un corazón fugitivo, huye de Dios. Un hombre que huye, una mujer que huye de Dios porque no se quiere encontrar con ese Dios santo, 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 que le va a hacer ver el camino que está llevando de rebeldía, y lo va a confrontar para decirle: hijo, hija, en realidad tú estás desviándote del verdadero camino del Señor. El hijo menor, hablando del hijo pródigo, no se nos dice el nombre, cómo se llamaba, pero ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo le puedo poner que se llama Miguel Ángel, yo le puedo poner que se llama Eliel, que se llama Martín, que se llama como cualquiera de nosotros representa el hijo pródigo, pero por el momento le llamaremos el hijo menor. El hijo menor, el hijo pródigo, representa a todo hombre en su inclinación natural hacia el pecado, porque la rebeldía no siempre es un grito abierto en contra de Dios. No siempre la gente va a decir: yo dejo de creer en Dios y mi grito es en contra de Dios. No, la gente creyendo en Dios no se acerca a Dios. La gente creyendo en Dios no le pide a ese Dios, le pide a otras personas, le pide a otros intermediarios, le pide a otras imágenes, le pide a otros caminos, y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que le pidamos directamente a Él, y Él es el dador de la vida y es el dador de las bendiciones. Muchas veces el grito es simplemente huir de la confrontación. ¿Han escuchado ese refrán muy mal dicho en redes sociales acerca del perdón, por ejemplo? La gente dice: que te perdone Dios porque yo no sé si yo pueda, como diciendo que yo soy más todavía severo que ese Dios misericordioso. Pero eso no es cierto. Encontrarnos con Dios no es severidad. Encontrarnos con Dios es misericordia y es amor, y es el hombre, es la persona que más nos va a entender en el mundo en nuestras situaciones de pecado. Buscar una provincia apartada, decía la palabra de Dios, que el hijo pródigo busca una provincia apartada para irse lejos del padre. ¿Por qué no malgastó sus bienes que el padre le dio en la comunidad donde el padre vivía? Porque ahí estaba la presencia del padre, ahí estaba la influencia del padre, ahí estaban los amigos del padre. Oye, ¿por qué estás tomando? Oye, ¿por qué estás fumando? Oye, ¿por qué estás viviendo tu vida desordenada? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque eran amigos del padre, y no quería que los amigos del padre, que los familiares del padre, no querían que el mismo padre, pues vaya, le pudiera reprender en lo que estaba haciendo. Por eso se huye a una provincia apartada donde pensamos que seremos más libres, pero eso no es cierto. Esa provincia apartada es el lugar del olvido de Dios. Dicen los de AA y dicen los que están en los centros de rehabilitación para adicciones, dicen: se quieren fugar de su realidad, quieren vivir fuera de su realidad, quieren vivir en su mentalidad fuera del camino de Dios. Pero en realidad no se puede vivir así, vivir como si Él no existiera. Así como en Lucas 15 se presentan 3 figuras, ya las vimos ahorita en unos momentos, por eso les hice leer los títulos. El capítulo 15, versículo 1 arriba, dice la oveja perdida, ¿verdad? ¿Por qué habla Jesucristo acerca de la oveja perdida? ¿Por qué habla de una oveja perdida que se perdió? ¿Saben por qué habla de eso? Si ustedes lo pueden investigar y lo pueden leer en la palabra de Dios en su casa. Porque habla de la rebeldía por ignorancia. Se pierde por ignorancia realmente la oveja perdida.
no estaba haciendo nada malo, no estaba cometiendo ningún pecado. La oveja se desvía por ignorancia, porque en un momento deja de ver al pastor, que es Cristo, el buen pastor, ¿no? Deja de ver a Cristo, deja de ver al buen pastor, y en su ignorancia confundida la oveja dice: ¿dónde está el camino? Y deja de seguir la voz de Cristo. ¿Qué dice el texto sagrado de la palabra de Dios? Mis ovejas oyen, ¿qué cosa? Mi voz, y ellas me siguen. Yo las conozco y ellas me conocen a mí, y ellas me siguen. Dejan de oír la voz de Dios. Muchas veces nosotros no es una rebeldía por pecado, sino es una rebeldía por ignorancia. Dejamos de escuchar la voz de Dios. La gente a veces se pierde por dejar de escuchar la voz de Cristo. Luego vimos ahí una moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. ¿Sabe de qué trata la parábola de la moneda perdida? De una rebeldía por descuido. El que la perdió por descuido. A veces perdemos nuestra relación con Dios por un descuido. Ay, decimos nosotros: no he orado toda esta semana, todo este mes. Entonces nos descuidamos. ¿Cuándo es cuando oramos? Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad, al final del día, lo que sea. Y dejamos a Dios, perdón, con los alimentos, ¿verdad? Oramos nada más por los alimentos. En nombre de Cristo Jesús, amén. Y nos metemos la pizza a la boca, ¿no? Entonces, pero a veces perdemos lo más preciado, que son nuestra bendición, que son las monedas. La perdemos por descuido, simplemente. Y descuidamos las cosas de Dios. Dejamos a Dios hasta lo último y le damos las obras a Dios, lo que sobra del día, lo que sobra de mi recurso, lo que sobra de mi tiempo, lo que sobra de mi fe. Y creemos que ya tenemos contento a Dios con esas obras que le estamos dando. Pero por descuido vamos a perder muchas veces la bendición de Dios. Y en el caso del hijo pródigo era rebeldía por voluntad. Él voluntariamente él fue rebelde, porque él dijo: dame los bienes que me corresponden, y voluntariamente se fue a una región perdida y se fue él a malgastar los bienes de su padre. Entonces, en el hijo menor vemos la raíz del pecado. El diablo nos hace creer que podemos ser dioses en nuestra vida y controlarlo absolutamente todo. El joven no pidió trabajo ni servicio, no le dijo a su papá: papá, dame trabajo, o papá, déjame servir aquí en la hacienda. No, él pidió, le dijo: padre, dame los bienes que me corresponden. Derecho, dame los bienes. Y la rebeldía piensa solo en recibir y no piensa en dar. Entonces podemos concluir con esta parte. Rebelarse es dejar al Padre para buscar una identidad, placer y sentido fuera de Él, fuera del Padre. Cuando alguien se va de su casa: ya no quiero estar bajo tu autoridad. Cuando alguien en rebeldía se va de la casa de su padre: ya no quiero estar bajo tus reglas, ya no te reconozco, tu identidad ya no es la mía. Ya no me da placer estar aquí y no tiene sentido seguir aquí. Entonces se va fuera de su casa por rebeldía y entonces busca una identidad propia. San Agustín, en sus confesiones, él hizo un libro llamado Confesiones. San Agustín hizo muchos libros, ¿verdad?, que ahorita hacemos muy bien en poderlos leer y en recordarlos para confirmar muchas de las cosas de la palabra de Dios. Pero luego hizo un libro que se llamó Confesiones, como diciendo: me estoy retractando de muchas cosas que dije, y se llama Confesiones porque cuando las dije no las sabía muy bien y ahora las estoy corrigiendo. En su libro de Confesiones, en su libro de retracciones, realmente es la palabra en latín, él escribe: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y tú estabas dentro de mí y yo fuera. O sea, él describe su vida lejos de Dios como un desperdicio de años hasta que la misericordia lo volvió a alcanzar. Entonces, creo que podemos resumir la historia del hijo pródigo de esa manera. Inciso B, vamos para allá, por favor. La rebeldía ha alejado al hombre del plan de Dios. No solamente de la persona de Dios, sino del plan de Dios también, que nosotros, ¿verdad? Dios tiene un plan maravilloso. ¿Para quién? Para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué dice el versículo 13? A ver, alguien que me lo lea fuertemente, por favor. Versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Fuerte. No muchos días después, juntándolo todo el hijo, ¿no?, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fíjense la última frase que dice, gracias. Desperdició sus bienes viviendo, ¿qué cosa? Perdidamente.
Sansón desperdició ¿qué cosa que Dios le había dado? Su fuerza. Sansón desperdició su fuerza. El don más grande que tenía era la fuerza, y Dios lo iba a utilizar para un propósito. Dios tenía un plan. No nomás quiso que él fuera un fuerte porque, no tengo un fuerte en el mundo. Sansón. No, Dios no hace ninguna cosa así. Dios te da un plan y te da un propósito cuando nace cada niño en esta tierra. Hay niños no planeados por los padres, pero no hay un niño sin propósito de parte de Dios, porque Dios tiene propósito para cada persona que nace en este mundo. Así lo creemos nosotros, y así lo dice la palabra de Dios. El padre puede decir, no quería a este niño ahora, en esta época, en este tiempo, en este momento, porque no tengo dinero, porque no tengo esto, porque no tengo lo otro. Pero Dios no se basa por eso. Él dice, el propósito de este niño es este. Y Dios le puso a Sansón una característica para de un plan que él tenía para Sansón y el pueblo de Israel, y le dio su fuerza, pero la desperdició. A Salomón se le dio su sabiduría. Él fue el hombre más sabio del mundo, y Dios le dijo, te voy a dar sabiduría. Pero Salomón desperdició su sabiduría, dice la Biblia, haciendo complacencia de todos los placeres de este mundo. Y él terminó, otra vez regresó, ¿verdad? Porque Salomón no se quedó ahí, regresó. Sansón tampoco se quedó ahí. Sansón regresó a Dios, Salomón también regresó a Dios. Y al final Salomón dijo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es, ¿qué cosa? Vanidad. Todo debajo del sol. Si usted quiere leer a Salomón, lea Eclesiastés en la Biblia. Hay un libro que se llama Eclesiastés en la Biblia. Usted puede leer ese libro y ahí habla el resumen que dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es, ¿qué cosa? Vanidad. Vanidad, todo es vanidad. Entonces Salomón desperdició su sabiduría. Y Adán desperdició, ¿qué cosa? La comunión que tenía con Dios directamente. Entonces, lejos de Dios hay tres consecuencias. Número 1, desenfreno. Se vive perdidamente. Dice que se fue a vivir perdidamente, buscando placeres inmediatos. Eso lo dice el versículo 13. 2, hay desgracia también. La vida sin Dios siempre trae un hambre y un vacío. Si podemos resumirlo, es un hambre espiritual y un vacío existencial. El versículo 14, ¿qué dice, hermanos? ¿Alguien que me lo lea, por favor? Lucas capítulo 15, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Han visto ustedes personas que con muy buenas intenciones ponen un negocio y viene una grande tragedia o viene una grande calamidad? Bueno, en el caso del hijo pródigo, por su rebeldía voluntaria y abierta, le vino una grande calamidad. Dice que vino una hambruna. Él lo tenía todo. Él tenía bienes, él tenía prosperidad. Pero ¿de qué le servía si vino un hambre y lo malgastó todo? Una desgracia vino. Y número 3, viene una degradación. Vean lo que dice el versículo 15. A ver qué dice el versículo 15. Alguien de ustedes fuertemente que me lo lea, por favor. Versículo 15, ¿qué dice? Y fue y se arrojó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le dio a su hacienda para que apacentase cerdos. Ok, para que apacentase cerdos. Vino una degradación. ¿Quién era él en la casa de su padre? ¿Era el hijo de quién? Del patrón. Era el hijo del hacendado. Era el hijo del dueño, pues del mero mero. Él era el hijo. Era un príncipe en su hacienda. Y cuando él se fue a esa provincia y malgastó todo y vino esa desgracia, vino una degradación. De hijo príncipe se convirtió en ¿qué? En un apacentador de cerdos. Un trabajo muy desagradable para aquellos tiempos, para los hijos de los reyes, de los príncipes. Terminó alimentando cerdos, lo más bajo para un judío. Alimentar un cerdo, cuando el cerdo es un animal impuro para los judíos. Terminó siendo ¿cómo se llama? Alimentador o apacentando lo más bajo para un judío. Satanás dice, goza ahora y paga después. Pero paga las consecuencias después. Un hombre testificó, gasté todo lo que tenía en alcohol. Un hombre me dijo eso en una iglesia. Todo lo que tenía en alcohol y en juego. Terminé durmiendo en un auto viejo. Fue ahí cuando entendí que mi vida estaba en ruinas. Y esa es la imagen, decía él, del hijo pródigo. El pecado siempre te lleva más bajo de lo que tú te imaginas. Siempre. El pecado siempre te lleva más lejos de lo que piensas ir. Y te cuesta más de lo que esperabas pagar. Y te deja más tiempo del que querías estar.
Bueno, la primera etapa es la rebeldía. Ya lo vimos ampliamente y ustedes ya pueden hablar con personas, con la gente allá afuera y pueden decir, oye, en tu rebeldía hay dos cosas importantes. Te aleja de la persona de Dios y te aleja del plan que Dios tiene para tu vida. Seguramente el padre no tenía ese plan para su hijo, terminar siendo alimentador de cerdos. No tenía ese plan. Y Dios tiene un plan maravilloso para ti y para mí también. Dios dice que siempre quiere que sus hijos vivamos siempre en victoria y en victoria. Número 2, vamos al punto número 2 que tenemos ahí. Vamos a hacerlo rápidamente, hermanos, por favor. Número 2, Dios, la misericordia de Dios es para los que tienen una reflexión. Ponga la palabra reflexión. Reflexión espiritual, ¿ok? Una reflexión espiritual. La parábola dice, hermanos, versículo 17. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, lo voy a leer yo, hermanos, de la siguiente manera. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de qué? De hambre. O sea, una reflexión. Esto significa que el pecado es locura y arrepentirse es recuperar la cordura espiritual y mental. Y vamos a ver dos aspectos de la reflexión. La reflexión tiene dos aspectos. Inciso A, póngale ahí por favor. Una reflexión que reconoce la necesidad de la provisión. Ponga la palabra provisión de Dios. ¿Ok? La reflexión espiritual siempre te hace pensar en la necesidad de la provisión de Dios. En la casa de mi padre hay ¿qué cosa? Abundancia de pan. ¿No es cierto que en la casa de Dios hay bendición de pan, hermanos? ¿No es cierto que en la casa de Dios hay bendición hasta que sobreabunde? ¿No es cierto que en la casa del Padre Celestial, dice la Biblia, el Señor es mi pastor y nada me faltará? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis trasquiladores, y enderezas la mesa delante de mis trasquiladores, y unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y luego dice al final, ciertamente el bien y la misericordia, otra vez la palabra misericordia, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, que dice, moraré por largos días. En la casa del Padre y casa de pan. Es casa de pan. Así que, hermanos, Dios ofrece provisión significativa, porque Él dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre hay? Y yo aquí perezco necesidad, padezco necesidad. Nadie se queda afuera. ¿Cuántas personas hay en la casa de mi Padre? Y ninguno tiene necesidad. Nadie tiene necesidad. Y dos, hay una provisión segura. Dice, en la casa de mi Padre nunca falta absolutamente nada. Y hay una provisión satisfactoria. Dice que hay abundancia ¿de qué? De pan. No dice que hay nada más pan ahí para comer y entre todos se reparten el pedacito y todos medio comen y todos ahí medio se sacian. No, dice que hay abundancia de pan, porque el pan de vida, que es Cristo Jesús, sacia el hambre y el alma de todo ser pecador. ¿Cuántos dicen amén, amén? La desolación debe conducirnos entonces a Dios. El Salmo 34, versículo 8, si ustedes algún día lo leen, apunten esta cita. El Salmo 34, 8 nos dice, gustad y ved que es bueno Jehová el Señor. Gustad y ved que Él es bueno. El hijo pródigo, estoy seguro que probó las algarrobas. Ahí lo dice la Biblia, ¿verdad? Las croquetas, ¿no? ¿Usted ha probado alguna croqueta de los gatitos, de los animalitos, verdad? No. Muchos dicen, ¿verdad? Muchos dicen que son alimentos de pollo, pescado y carne y todo lo demás. Y se la comen, qué bueno, qué rico, con un cereal. Pero no, eso no es correcto. Probó las algarrobas y vio que eran amargas, porque dice que, esto no es para mí. Y entonces reflexionó y recordó el pan de su padre y entendió que ahí estaba la verdadera saciedad. Si sus hijos, si su familia, mi familia, si mis vecinos, sus vecinos, la gente que nos rodea, ya probó de todo, deben de recordar que en la casa de Dios hay abundancia de pan. Ese es el evangelio que predicamos. En la casa de Dios, Él ofrece pan, que es Cristo Jesús, para todos y cada uno de nosotros. Ese es el inciso A.
Vámonos al inciso B. La reflexión, una reflexión que reconoce la necesidad del perdón de Dios, ¿sí? Del perdón de Dios. No solamente la provisión de Dios, que eso es ya muchísimo, pero también reconoce la necesidad del perdón de Dios. ¿Qué dice el versículo 18, hermanos? Me levantaré. A ver, Yoselín, léelo fuertemente, por favor. Dice el versículo 18. 15, 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ok, me levantaré. La palabra me levantaré se traduce como arrepentimiento, hermanos. Aquella persona que se levanta de su condición. Me levantaré e iré a mi padre, iré a Dios y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está la confesión. El reconocimiento del pecado es esencial. La oración más difícil y más poderosa es: he pecado. Es la más difícil, pero la más poderosa, que muchas personas a veces les cuesta muchísimo decir. Martín Lutero, el reformador de la iglesia, decía: toda la vida del creyente debe ser de arrepentimiento constante. Y yo creo que es cierto. Todos los días ofendemos a Dios, ¿verdad? Todos los días pecamos en contra de Dios. Y todos los días ofendemos a nuestro hermano, ¿verdad? Que está a un lado de nosotros. El hijo pródigo no solo sintió tristeza ni hambre, sino que decidió levantarse y confesar su pecado. ¿Sabe cuál es la diferencia vital? Que Judas en la Biblia tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Y eso lo llevó a la muerte y a la condenación. Judas. Pedro y el hijo pródigo tuvieron arrepentimiento. Pedro, cuando negó al maestro 3 veces, ¿verdad? Y el gallo le cantó, ¿sí? Y el hijo pródigo, cuando él en su rebeldía se fue voluntariamente y regresó, ambos, Pedro y el hijo pródigo, tuvieron arrepentimiento y los llevó de regreso al Padre. Por eso Jesús, ya resucitado, Jesús, a los primeros que ve discípulos, a uno de ellos fue a Pedro. Y le dijo: Pedro, sé que me has negado, pero sabes una cosa, yo te perdono y perdono tus pecados. Hoy muchos sienten hambre espiritual, pero todavía no dan el paso de confesar. Una persona que asiste a la iglesia, que siente algo que le falta, pero no se atreve a reconocerlo: he pecado. La misericordia de Dios debe de empezar donde termina nuestro orgullo. Ahí, hijo, reconoce, vecino, reconoce, amigo, reconoce, porque la misericordia de Dios empieza donde termina nuestro orgullo espiritual. Y vamos a la última parte, ¿les parece bien? Número 3. El tercer aspecto de la misericordia de Dios es para los que tienen un retorno, ahí sí, retorno espiritual, ¿ok? Regresan a Dios, regresan a la casa de Dios, regresan a Cristo Jesús. Desafortunadamente, hermanos, muchos de nuestros familiares se quedan en la primera y en la segunda parte: rebeldía y reflexión. Pues sí, me he portado mal. Pues sí, yo ando, sí, pues sí, es que reconozco que soy una persona mala, pero nada más se quedan en la reflexión. Y nosotros decimos: oye, qué bueno que estás reflexionando, pero te falta el tercer paso. Retorna, regresa a Dios. El hijo no se quedó en la posilga, se levantó y volvió a la casa de su padre. Inciso A, vamos a ver ahí el inciso A. Dice: retornar en Dios es encontrar un padre amoroso. Pongan la palabra amoroso, por favor, ahí. La palabra amoroso es encontrar un padre amoroso, ¿ok? ¿Qué dice el versículo 20, hermanos? ¿Alguien de ustedes que me lo lea, por favor? Ya casi terminamos acá. Pero versículo 20, ¿qué dice, hermanos? Hermana Laura o hermana Lulú, a ver, ¿qué dice? Versículo 20. Hermano Martín. Levantándose vino a su padre, cuando aún estaba lejos, le vio a su padre, fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello. Dice: y fue movido a misericordia. Aunque el hijo se había alejado, el padre nunca dejó de esperar a su hijo. Jamás. No se cansó de mirar el horizonte, porque el amor de Dios es perseverante y es paciente. ¿Sabían ustedes eso? El amor de Dios es muy paciente y es perseverante. Te busca cada momento y cada situación de tu vida. Si estás haciendo un proyecto, te busca en el proyecto y te dice: oye, haz esto. Si estás teniendo una relación con una persona, oye,
acuérdate de poner a Dios en primer lugar. Siempre te busca en las situaciones buenas y te busca en las situaciones malas también, porque Dios está perseverante, siempre buscándonos, pero es paciente también. Y dice la Biblia que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Cuando el Hijo vuelve, no encuentra un índice acusador. El índice es el dedo índice, ¿verdad? No encuentra un, hey, pero te fuiste, hey, pero fuiste rebelde, hey, pero me deshonraste, hey, pero fuiste de esta manera. No encuentra un dedo índice que lo esté acusando, sino unos brazos abiertos y un beso de misericordia que lo perdona de manera inmediata. El pródigo no terminó en un discurso de excusas, sino en una confesión sincera. Él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra quién, y contra ti. Esa es una confesión, mis amados hermanos. Cuando un hijo pone excusas, no está arrepentido. Cuando nosotros le decimos al hijo: ¿verdad que estás mal? Y lo reprendemos: estás muy mal y tienes que estar de acuerdo conmigo que estás muy mal, ¿verdad que estás mal? Y el hijo dice: sí, estoy mal, sí estoy mal. ¿Eso es un arrepentimiento o es una, verdad, o es una, no está dando por nuestro lado? No, es una ¿qué, perdón? Una afirmación nada más, ¿verdad? Usted dice: está bien, estoy afirmando lo que tú estás diciendo, pero no es un arrepentimiento. Entonces debemos de asegurarnos de que la persona está confesando sinceramente sus pecados. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Agustín, en este mismo libro, San Agustín lo expresó con más claridad. Él dijo: si te excusas, te pones en contra de Dios. Si te acusas, si yo me acuso, te pones de acuerdo con Dios. Qué buena frase, la verdad. Si te excusas, te pones en contra de Dios. Estoy excusándome. Si tú como hijo te excusas con tu mamá, con tu papá, si tú como nieto te excusas con tus abuelos, etcétera, todo lo demás, si te excusas, te estás poniendo en contra de Dios y de la persona. Pero si te acusas, yo me acuso pecador, yo soy pecador, te pones de acuerdo con Dios para ver cómo vamos a arreglar todos los asuntos malos en tu vida. La verdadera restauración no empieza cuando el hombre se justifica, sino cuando el hombre se humilla ante Dios. ¿No es cierto? La Escritura lo confirma. Al corazón contrito y humillado, ¿qué dice? No despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Hacen bien al apuntarlo. Salmo 51, 17. El Padre no busca discursos perfectos ni explicaciones, sino un corazón arrepentido que regresa confiado en su gracia salvadora. Muchos viven pensando: cuando vuelva a Dios, cuando regrese a Dios algún día. El hijo pródigo no pasó toda su vida ahí. El hijo pródigo se dio cuenta inmediatamente en su juventud. Quiere decir que fue temprano que se dio cuenta y regresó al Padre. Él no los va a señalar con un dedo índice, pero la parábola nos muestra lo contrario. Él corre, el Padre, abraza y besa a su hijo. La misericordia de Dios sorprende porque rompe el patrón humano y el orgullo y el juicio, y vuelve a Dios. Nunca termina en condena, sino que vuelve a la restauración del Señor. Les quiero dar un dato importante en esta historia. Culturalmente hablando, en la cultura judía, un anciano nunca corría porque era indigno correr. Sin embargo, este padre rompe el protocolo y corre hacia su hijo, dice la Escritura. Esa es la misericordia de Dios. No espera que el hijo venga y él así arrogante con sus brazos cruzados diciendo: ya te dije que ibas a volver algún día, te dije que te ibas a venir arrastrando hacia mí, te dije que ibas a venir hacia mí suplicándome y pidiéndote, híncate y ahora lo humillo. No, el padre corre hacia su hijo, y eso no hacían los ancianos judíos, porque la misericordia de Dios es escandalosa, inesperada e inmerecida para todo el ser humano. Carlos Spurgeon, predicador bautista, dijo: Dios ama al pecador tal como es, pero no lo deja como está. No lo deja como está. Siempre lo cambia, y lo cambia para bien. Inciso B, y terminamos ya con esto. Retornar a Dios es encontrar a un Padre gozoso, no solamente amoroso, póngale ahí, gozoso también. ¿Qué dice el versículo 23? Ya cuando lo recibió, lo perdonó y lo reconoció nuevamente como hijo. ¿Qué dice el versículo 23, hermanos? Y traed el becerro más gordo y matadlo,
hagamos fiesta. Y comenzaron a regocijarse. Hagamos fiesta. ¿Por qué hicieron fiesta? Cuando el pecador se acerca a Jesús, muchas veces surgen celos y críticas como la de los fariseos. No puedes acercarte a Dios porque tú eres pecador. No puedes acercarte a Dios porque estás manchado. No. Y así nos enseñaron siempre la tradición, que no podemos venir a Dios porque estamos con pecado. Y dice la Biblia que Jesús no vino a los sanos. ¿Él vino a quiénes? Pues a los enfermos. ¿A los enfermos de qué? De pecado. O sea, Él no vino a los sanos. Él no dijo, primero purifícate, límpiate, primero haz cosas como golpearte y lo que sea. Primero trata de purificarte para venir a mi presencia, porque yo soy un Dios puro. Dios no dijo eso. Y Jesús tampoco enseña eso. Jesús dice, así con tus pecados, así con tu impureza, ven a mí y yo te voy a limpiar con la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo ¿qué? De todo pecado. ¿Cuántos dicen amén, amén? Eso es lo que hace la gracia de Dios. No critica. Nadie te tiene que criticar en la iglesia. En la iglesia somos un grupo de creyentes que también hemos sido perdonados de la misma forma que has sido perdonado tú. Y nosotros entendemos muy bien lo que es el pecado, porque lo vivimos el tiempo pasado, lo seguimos viviendo y lidiamos con el pecado en el tiempo presente, y seguiremos lidiando con el pecado mientras Cristo no regrese a la tierra por ustedes y por nosotros. Entonces, somos una comunidad de pecadores redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así fue con el hijo mayor también. El hijo mayor no le entendió la gracia. Ese es otro mensaje que les tengo que dar a ustedes después. El hijo mayor dijo, ¿por qué perdonaste a este hijo rebelde? El hijo menor tenía un hijo mayor. ¿Por qué perdonaste a este rebelde? Si te desobedeció, malgastó los bienes, pecó contra el cielo y contra ti, y mira cómo lo recibes. Le das el becerro más gordo. Y yo, que soy tu hijo, que te cuido todos los bienes, que yo estoy protegiendo la hacienda, ni siquiera he tomado un becerro para comerlo con mis amigos. O sea, ni siquiera hago eso. ¿Por qué tú le das eso a este hermano menor rebelde? Y el padre voltea y le dice, porque este hijo mío se ha perdido y ha regresado, porque estaba muerto y ha vivido. Y tú, hijo mayor, tú tienes todo en mi mano. Tú puedes tomar el becerro cuando tú quieras sin pedirme permiso, porque también eres mi hijo y también estás en comunión conmigo. Y nadie en la comunidad de la iglesia tiene que señalarnos porque venimos tan manchados del pecado en nuestros corazones. Nadie, porque todos tenemos acceso a la misma gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios no dice que unos están más, otros son menos, unos tienen pecados más grandes, otros tienen pecados más pequeños. Así fue también con el hijo mayor. El hijo mayor fue más pródigo que el hijo pródigo, porque no entendió la gracia de Dios en ese momento. Fue más pródigo todavía él, la gracia del Padre. Dios es un Dios, no es un Dios, de amargura ni de contabilidad de errores. Dios es un Dios de gozo. Él no solo se alegra en lo que da, sino también en cómo lo da, porque Él da en abundancia. Le puso un anillo nuevo, le vistió, dice la Biblia, el versículo 24, le vistió al hijo pródigo, le dio calzado en sus pies. Es una cosa que no hemos visto todavía, porque cada símbolo representa algo. Vean lo que dice. Le dio un vestido nuevo, dice el versículo 24. Alguien que me lo lea, por favor. Dice 24, sí. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado cansado a regocijarse. Bueno, pero dice, no era el 24, era un poquito más antes, donde dice el anillo. Dice el versículo número 22, gracias, sí. A ver, ¿qué dice el 22 fuertemente? Ok. Hay tres símbolos ahí: vestido, anillo y calzado. El vestido nuevo significa la honra recuperada. Cuando te vistes, cuando el Padre te viste otra vez, que vienes de la rebeldía afuera, nos viste y nos da una honra recuperada. Eras mi hijo, te habías perdido y ahora has regresado y lo hemos vuelto a encontrar. Entonces tienes que vestir como ¿qué? Como hijo, no como jornalero. Tienes que vestir como hijo. Dios nos hace hijos cuando nosotros nos arrepentimos en fe para con Él. Nos hace hijos de Dios. Segundo, el anillo. ¿Qué significaba el anillo? El anillo significaba autoridad restituida como hijo legítimo. El hijo le dijo: hazme como uno de ¿quiénes? De tus jornaleros. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, porque yo he perdido
yo he perdido mis derechos aquí, le dijo el hijo al padre. Y el padre le dijo, déjate de cosas, tú eres mi hijo legítimo. ¿Cómo voy a andar yo diciendo allá afuera? ¿Y cómo vas a andar diciendo? ¿Y cómo no vas a traer un anillo allá afuera? Y que todo el mundo te deshonre, sabiendo que eres mi hijo, te deshonra allá afuera. Tú eres mi hijo y por lo tanto te he perdonado y te he visto con vestidos nuevos y te doy un anillo de autoridad. Y segundo, te doy calzado también. ¿Qué significa el calzado? El calzado significa dignidad de hijo libre. Porque ¿saben una cosa, hermanos? Desafortunadamente en ese tiempo los esclavos no tenían calzado. Los jornaleros no tenían calzado. Los únicos que usaban el calzado eran los hacendados, eran los reyes, los príncipes y la gente que tenía posibilidades de poderlo hacer. Eso significa una dignidad de hijo libre. Él caminaba libremente sin poder, él, ¿verdad?, decir que él era un esclavo, él era un hijo. Y así nos hace también el Señor. Nos hace hijos libres y no esclavos de Satanás, del mismo pecado, pisando el pecado que nos asedia cada día. Entonces termino con esto, mis amados hermanos. Dios no solamente perdona, sino que nos devuelve lo que el pecado nos robó: la identidad, la dignidad, el propósito. Y saben una cosa, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice al final de toda esta parábola que la rebeldía, la reflexión y el retorno, pero sobre todo es una historia de un padre que ama y muestra misericordia. El tema central es la misericordia. Es lo que estamos hablando el día de hoy. Y nos recuerda la condición del ser humano y nos recuerda la condición del hombre. Debemos de regresar. Deja de huir. Levántate y regresa. Abre tus manos para recibir la gracia del Padre que tiene preparada para ti y para mí desde hoy y para siempre. Porque en Cristo Jesús lo que estaba perdido es hallado. Lo que estaba muerto, ¿qué dice? Revive. Y lo que estaba roto es restaurado en la plena comunión con Cristo Jesús. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar al Padre Celestial. A través de este mensaje, de este sermón práctico, de este mensaje práctico de la palabra de Dios, yo les quiero dejar una tarea. Ahí en sus hojitas, esas hojitas que todavía no las terminamos, aquí viene, en la última parte, viene aquí, hermanos, un seguimiento semanal en su casa. Yo les pido que cada día reflexionen en esta parábola del hijo pródigo y tengan un seguimiento. ¿Qué significa más la misericordia de Dios? Cada día hay un aspecto diferente de la misericordia de Dios que ustedes van a aprender, yo también, y la ponemos en práctica para con nosotros mismos primero y con nuestra familia que nos rodea. Les invito a cerrar sus ojos. Déjenme orar a mí, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Y gracias, Señor, porque tú nos dices como Padre misericordioso, aquí estoy. Y Padre, aquí estamos como tus hijos. Hemos pecado contra ti y hemos vuelto a tu casa. Volvemos a tus brazos. Volvemos a tu gracia. Nos has hecho tus hijos. Restáuranos y llénanos de tu gozo en Cristo Jesús. Permítanos, Padre, entender esta misericordia. La misericordia de Dios está al alcance de todos nosotros. Hoy Dios extiende esa misericordia a los que no le conocen. Y podemos compartir este mensaje durante la semana a aquellos que necesitan venir a Cristo. Quiero que en estos momentos ustedes piensen en una persona de su familia, amistades, gente cercana a ustedes, algún hijo, y oren por él toda la semana, por ella toda la semana. Y pídale a Dios que regrese al camino de la fe. ¿Podemos hacer eso esta semana? Pídale a Dios. Nombren ustedes ahorita en su mente y en su corazón a ese nombre, a esa persona, nómbrenla. Y oren por esa persona y pídale al Señor que les dé la oportunidad de compartir un mensaje como este mensaje del hijo pródigo. Y decirle, si estás en rebeldía, vuelve a ti.
vuelve en ti y escucha la voz de Dios. Reflexiona. Si estás en reflexión, no te quedes en el pensamiento, levántate y ven a tu Padre Celestial. Y si ya retornaste y estás aquí en la iglesia, vive con gozo y comparte la misericordia que recibiste de Dios Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Señor, gracias porque podemos compartir el Evangelio de Cristo a todas aquellas personas que necesitan de amor, de fe y de esperanza. Ministranos, Señor, este día. Ministranos. Y si alguno de ustedes esta mañana quiere reconciliarse con Dios de alguna manera, pídele al Señor ahorita en este momento: Padre, quiero regresar a ti, Señor. Te conozco, sé quién eres, estoy en tus caminos, pero me he alejado voluntariamente de ti. Quizás no me he ido al pecado, quizás no soy rebelde abiertamente, quizás no he negado mi fe, pero me he alejado de hacer lo que es la doctrina de Cristo. Ayúdanos, Padre, a regresar a ti. Aquí dentro de la iglesia podemos alejarnos de ti, Señor, voluntariamente. Oh Señor, ayúdanos cada día de la semana que viene a reafirmarnos en nuestra fe, en el camino, en la verdad y en la vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y todos decimos amén. Amén. Siéntese, por favor, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga.